Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos para iniciar un debate que ha empezado a poner en tela de juicio la política económica oficial, o por lo menos lo que era el patrón inicial de la política económica oficial. La posibilidad de que la economía siga en recesión mucho más de lo esperado por el gobierno y por los propios economistas está generando fuertes tensiones internas respecto al rumbo de la política económica y por eso las presiones sobre el Banco Central para que baje la tasa de interés, más allá de que las señales con la inflación puedan ser un mes positiva, al otro mes complicada, no se sabe qué va a pasar en diciembre, pero hay una presión política muy fuerte sobre el Banco Central para bajar las tasas de interés y hay una presión política de la oposición sobre el gobierno porque la oposición, que en su mayoría pensaba que a esta altura del año ya el gobierno iba a tener algún crecimiento económico que se iba a consolidar el año que viene, todos los economistas todavía siguen hablando de crecimiento el año que viene. Hay en todo caso discusión respecto a la magnitud de ese crecimiento, pero como eso se demora, empieza todo tipo de tironeo político en el Congreso respecto al rumbo económico y a los paliativos que el gobierno tendría que aplicar mientras la recesión sigue presente. Esta semana lo vimos con la ley de emergencia económica, hoy salió fuerte Macri a contestar esa iniciativa que pasó insólitamente en el Senado, con amplia mayoría de los senadores que al mismo tiempo tienen una relación directa con los gobernadores o con el líder del Frente para la Victoria en el Senado, que es Miguel Ángel Pichetto, que ha negociado el presupuesto de 2017 con Macri, ha negociado la ley de fondos buitres, ha negociado el blanqueo impositivo y también ha negociado una modificación del impuesto a las ganancias que no signifique mucho costo fiscal tanto para el gobierno nacional como para las provincias. Sin embargo, pasó como por un tubo la emergencia social, que plantea crear 1 millón de puestos de trabajo en cooperativas y que tendría de mínima un costo fiscal el año que viene, no está previsto en el presupuesto, de 60.000 millones de pesos. Y esta semana explota la discusión por ganancias en el Congreso. El gobierno sabe que no puede eludir la discusión, que no puede patearla para el año que viene como tenía pensado después de la marcha del viernes, la marcha de la CGT, unificada con movimientos sociales que están reclamando por la emergencia social, pero lo que quiere la CGT es sin duda la modificación sustancial del impuesto a las ganancias para el año que viene, pero discutido ya. Y en el Congreso, después les voy a contar, mañana mismo estalla la discusión y muy probablemente fuercen al gobierno a discutir esto en las próximas semanas, si no esta misma semana que se inicia. Atención con este tema. El gobierno, que la viene corriendo de atrás, ha dicho que va a enviar a extraordinarias en diciembre el proyecto de modificación, pero es un proyecto muy light, muy tibio, que no satisface a la CGT, no satisface a los bloques de la oposición política, liderados en ese caso, en el caso de la modificación del impuesto a las ganancias, por Sergio Massa. ¿Se marchitaron los brotes verdes? Es la pregunta, porque había algunos indicadores en los últimos meses que podían dar alguna señal de expectativa y después fueron para abajo. Fíjense 2 o 3 datos que están marcando un poco por qué la recesión continúa. Nosotros venimos diciendo hace rato que el principal motivo de la recesión de este año es el ajuste del consumo, que tiene que ver, más allá de la destrucción de puestos de trabajo, 120.000 puestos de trabajo en el sector privado y no se sabe cuántos en el sector informal de la economía. Pero más allá de eso, fundamentalmente con la caída del poder adquisitivo salarial, los salarios corriendo detrás de la inflación, alrededor de 6 u 8 puntos abajo en el cierre de este año. Bueno, eso se mantiene. Es decir, esa pérdida de poder adquisitivo muy fuerte de los salarios se mantiene y hay un sector grande de la población que, si bien puede ver la disminución de la inflación en los últimos meses, bueno, difícilmente vaya a significar un aumento significativo del consumo, entre otras cosas porque no han recompuesto lo que han perdido este año y además está el miedo a la desocupación, el miedo a perder el empleo, como muestran todas las encuestas. Después hay un sector de clase media alta o clase media acomodada con capacidad de ahorro en la Argentina que sigue comprando dólares, es decir, que la parte de sus ahorros o el excedente de su consumo lo dolarizan. Se puede comprar dólares, lo dolarizan y cuando consumen en todo caso en Miami o en Chile. Está todo mucho más barato en dólares que
en la Argentina. Y está la cúspide de la pirámide, el sector que tiene que invertir, que tiene que poner en movimiento, entre otras cosas, el sector de la construcción privada o la inversión privada, que hasta ahora, y ahí impacta la tasa de interés, venía pedaleando muy fuerte con una bicicleta financiera que generaban las LEVAX del Banco Central con tasa de interés en pesos alta con dólar planchado, lo cual era una rentabilidad, lo hemos mostrado acá varias veces, en dólares, según los momentos en los cuales se compró LEVAX y eventualmente se salió, pero una rentabilidad muy alta que compite contra cualquier rentabilidad de la economía real. Todos los indicadores, el índice de producción industrial de FIEL sigue mostrando que la economía va para abajo, las ventas de cementos que habían dado en el tercer trimestre algún tipo de recuperación, en octubre volvieron a dar para abajo, la recaudación del impuesto al cheque para abajo, todos los indicadores que uno ve, lo habíamos dicho en varias oportunidades, siguen negativos. Las ventas de los shopping, este es el último dato que se conoció en la semana, que también da una caída importante, siempre respecto a igual mes del año pasado, las ventas de supermercados y el consumo de electricidad. En el gobierno plantean que en realidad hay que ver la dinámica, que la caída es muy fuerte respecto al año pasado, pero que algunos indicadores están mostrando respecto al mes anterior una desaceleración en la caída o en algunos casos una estabilización. Bueno, vamos a ver, no es así en todos los casos, en algunos casos sí es así. Pero atención con este dato que plantea en el último informe también Federico Muñoz. Estamos con un nivel de empleo en la economía que es alto todavía, pero obviamente ha caído este año y sobre todo el tema de suspensiones, que están en un nivel muy alto, las suspensiones, porque las fábricas están trabajando con un 40% de capacidad ociosa y eso es una señal de alarma si efectivamente no llega la reactivación, porque el paso siguiente a la suspensión son los despidos. También es un elemento que puede decir, bueno, a reactivar la economía, que es difícil que haya un traslado a precio cuando vos tenés semejante capacidad instalada. La pregunta es cómo reactivar la economía.